Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la lectura de San Lucas que acabamos de escuchar, encontramos nuevamente una realidad, una enseñanza de Jesús. Y nosotros sabemos que la pedagogía que el Señor utiliza es por medio de la parábola. En esta ocasión, la parábola del sembrador. Pero antes de ahondar en la parábola y de comprender una enseñanza, quisiera iluminar lo que Jesús hace antes de comunicar esta parábola, y es reúne a todos aquellos que lo siguen, los convoca para poder dirigir esta parábola, para poder dirigir esta enseñanza. Hoy el Señor nos reúne también a nosotros, nos convoca, quiere que nosotros estemos reunidos en comunidad, en iglesia, en comunidad de hermanos, para poder comprender esta parábola. La fe no se vive sola, la fe se vive en comunidad. Y esta parábola que el Señor utiliza del sembrador, muchas veces nosotros la hemos escuchado. Nosotros sabemos que esta parábola tiene 4 realidades o 4 momentos. La semilla que cae en el camino, la semilla que cae en el terreno pedregoso, la semilla que cae entre los abrojos y la semilla que cae en la tierra buena y fértil. Y nosotros ya comprendemos muchas veces, hemos escuchado esta parábola y la hemos meditado. Pero preguntémonos si la hemos seguido. El Santo Evangelio yo lo veo como en 3 momentos. El primer momento en el que el Señor comunica la parábola a todos aquellos a los que reúne y convoca. Pero ciertamente también un segundo momento que yo lo vería como un tercero, en donde el Señor explica la parábola a sus discípulos. Pero es poder comprender lo que significa discípulo. En la parte media del Evangelio, que sería la segunda parte, nosotros vemos que los discípulos, los que son verdaderos discípulos de Jesús, interrogan a Jesús. Y lo interrogan diciéndole: Maestro, ¿qué significa esta parábola? Nosotros la hemos escuchado, la hemos meditado, pero ¿sabemos lo que verdaderamente significa esta parábola? ¿Nosotros hemos llevado a cabalidad y cumplido y practicado con nuestra vida esta parábola? ¿O nosotros somos aquellos oyentes que escuchamos la palabra de Dios como lo escuchábamos en la explicación del Evangelio? Aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la ponen en práctica son aquellos a los que la semilla cae en el camino y viene el pájaro
que vemos un paralelismo con el diablo y se lleva esa palabra y no puede dar fruto? ¿O somos aquellos verdaderos discípulos que nos reunimos, que estamos cerca del Señor, que comprendemos ese amor y comprendemos esa explicación, que nos convertimos en verdaderos estudiantes del Señor? Que nosotros veamos a ese Jesús, a ese Maestro, como un Padre, pero también como ese pastor que nos guía, ese pastor al que podemos interrogar, a ese pastor del que podemos esperar más que una parábola, una respuesta y una explicación a nuestra vida. También que ese verdadero discípulo, ese verdadero seguimiento al Señor nos lleve a perseverar en este camino, que a veces es muy difícil, pero que con la ayuda del Señor y con ese amor que el Señor nos brinda, nos va a otorgar el poder conocer todos los misterios que implica el reino de Dios y dar esa semilla, dar ese fruto que a cada uno nos pide. Interroguémonos cuáles son esos frutos. Pueden ser muchos, pero cuáles son esos frutos que el Señor me pide a mí que yo ponga y disponga para la sociedad. Pidámosle a Santa María, Madre de Dios, ella como discípula, como aquella mujer que escuchaba todas las palabras del Señor y que las guardaba en su corazón, que nosotros también seamos esos discípulos que acojamos la palabra del Señor, la guardemos en el corazón y la pongamos en práctica con nuestra vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.